Instagram y estamos en Twitter, estamos, como se acaba de decir también, en Facebook. Punto de corte es www.puntodecorte.com, y pueden ustedes ingresar a la página en donde podrán también suscribirse al canal de YouTube, y en donde podrán ver las informaciones más recientes, informes. Les recomiendo mucho que puedan entrar para ver el último informe, el último estudio desarrollado por Visor 360 Consultores en relación con el tema del petro. Hay 4 ensayos de 4 autores especializados en el tema del petro y de las criptomonedas, que dan informe en relación a la situación actual del arte de lo que ya a estas alturas, y es mi opinión personal, podremos llamar petroestafa. Vamos a regionales. Zulia colapsada por apagón de más de 20 horas. La explosión de una subestación eléctrica trajo el caos a la capital zuliana. Los habitantes de Maracaibo y San Francisco contaban este lunes más de 20 horas padeciendo un apagón sin que Corpored pudiera normalizar el suministro de energía, y con aquel calorón, compadre. La nueva falla en el sistema eléctrico afectó también la prestación de otros servicios como el agua, el internet, la telefonía celular y de líneas fijas y el transporte público y los aires acondicionados, que es lo que más le indigna a los zulianos, con razón, porque el calor de las tierras maravinas solamente se apacigua con un poquito de aire acondicionado. La mayoría de los comerciantes y las agencias bancarias tampoco abrieron sus puertas. Solo trabajaron los que cuentan con planta eléctrica. A ver, ahora la iguana es gringa y se fue para el Zulia. Tenemos 500 excusas. Es increíble cómo el gobierno, y especialmente este señor, que creo que es el de Corporay, no sé si es el ministro, el llamado Mota, es impresionante cómo tiene la capacidad de nunca ser responsable de nada. Increíble, ¿no? Nunca son responsables de nada. O es una iguana, o es un sapo, o es una culebra, o es un burro. Pero siempre hay una responsabilidad de otros, y además, por cierto, una responsabilidad zoológica, por no decir zoofílica, del gobierno, de tratar de transferir siempre a otros. Claro, como una iguana no se puede defender y no puede decir que es culpable o no es culpable, entonces, bueno, que paguen las iguanas. Que en estos días dijeron que eran unos samuros, que se habían enrollado unos cables. O sea, no puede ser. Entonces, ahora, ¿por qué habrá explotado esta subestación? ¿Quién fue? La culpa es de la vaca, diría otro, ¿no? Y me imagino que después aprovecharon para hacer churrasco, ¿no? Es impresionante la capacidad, o sea, y eso es como consecuencia del ejemplo que da la cabeza de gobierno. Para Maduro nunca hay una culpa que sea de su gobierno. Su gobierno es perfecto. La culpa es del imperio, la culpa es de Colombia, la culpa es de España. Mira, no es que esos gobiernos no estén tratando de meter la cuchara en esta olla. Yo no lo dudo, está bien, te buscarán. Pero ¿por qué sienten la capacidad de meter la cuchara en esta olla? Bueno, porque tuvo un bochinche, porque está el arco minero, porque está la faja del Orinoco, porque este gobierno lo que hace es saquear y permitir que otros saqueen, porque crean un petro para saquear entonces lo poco que queda de recursos, para ver ahora a quién estafan y a quién le sacan el dinero del bolsillo. Porque ya no les basta con la imposibilidad que tienen de tratar de reconstruir la empresa petrolera, que era la gallinita de los huevos negros, y que ahora resulta ser que no da lo suficiente porque han desmoronado la industria. La realidad es que ellos no son responsables del desmejoramiento del nivel de producción de petrolera. Hemos pasado de 3.000 barriles diarios, 3 millones de barriles de petróleo, se me pegó la dislexia del Bolívar fuerte y soberano, y hemos pasado de 3 millones entonces de barriles a 1,5 millones, del cual tenemos ya dudas de que sea 1,5 millones. Y va para lo abajo. No decir que en algún momento, en la mejor época del gobierno de Chávez, aquí se estaba planificando exportar electricidad para Colombia y para Brasil. Y se daba
había tendidos eléctricos que permitían el suministro a otras regiones del mundo, y hoy no podemos nosotros ni siquiera prender una vela. Pero cuando tú entras a Managua, en Nicaragua, no solamente te encuentras con el barrio Hugo Chávez, sino que lo primero que te dicen en Managua es que gracias a las plantas eléctricas suministradas por el gobierno revolucionario, Managua hoy ha resuelto su problema de electricidad, de suministro de la energía eléctrica. Fuimos muy buenos para apoyar a otros países, eso yo no lo critico, yo creo que la solidaridad internacional es importante, pero no pudimos nosotros preocuparnos primero por nosotros mismos, y eso es una atrocidad desde el punto de vista de la capacidad de gobierno. Mientras tanto, los maracuchos, los zulianos, están padeciendo un desastre, el desastre de pasar 20 horas sin luz. Y ojo, es que lo que pasa es que en el Zulia se alegran es de no son los apagones, sino los encendidos de luz, ¿no? Porque no es que se dañó la subestación y por eso pasaron 20 horas sin luz. Es que antes de eso ya había cortes planificados por horas del suministro de energía. Y eso está sucediendo hace mucho tiempo. Caracas, bueno, nosotros aquí se nos va la luz, hay más alumbrones que apagones, pero aquí también estamos sufriéndolo, pero no en la magnitud en que se está sufriendo desde hace ya mucho tiempo en los estados del país. Por sinvergüenza detienen 4 enfermeras que sustraían y vendían vacunas en dólares. Esta nota la colocamos, entre otras cosas, por el hecho de que también tenemos que examinar que no podemos hacer exactamente lo mismo que hace el gobierno de Maduro y decir que toda la culpa es del gobierno de Maduro. No. Nosotros también como ciudadanos tenemos responsabilidades. Nosotros también somos culpables de cosas que están pasando, ¿no? De todas maneras, estas son las noticias que le alegra al gobierno porque le puede echar la culpa a otro, de manera directa porque es realidad. Pero qué lamentable que sobre el sufrimiento ajeno haya personas que traten de enriquecerse. Funcionarios del CICPC aprendieron a 4 enfermeras en Los Teques. Felicitamos al CICPC por el trabajo que hacen en este sentido. Ojalá lo hicieran también con los corruptos, los que han fugado más de 500.000 millones de dólares. Pero bueno, por lo menos empiezan con estos ladronzuelos. Por la sustracción y venta ilícita de vacunas. Informó el director del CICPC vía Instagram. Caramba, ahora el CICPC informa por vía Instagram. No hay comunicados oficiales, ¿no? Qué eficiencia. Las detenidas comercializaban la dosis en divisas extranjeras, alcanzando costos de hasta $100. Bueno, las vacunas se están vendiendo dolarizadas. Eso también. Lo grave es que se sustraigan vacunas importadas para ser distribuidas gratuitamente. Pero la verdad es que esto es lo que se está cobrando por la aplicación de unas dosis de vacunas, porque todo eso es importado. Porque hemos sido incapaces de poder producir vacunas en el país, porque hemos desarrollado la tecnología. La Universidad Central de Venezuela, Medicina Tropical, es un centro extraordinario de investigación y está saqueada porque no hay capacidad de brindarle seguridad y mucho menos de poder pagarle salarios dignos a esos investigadores que están en el Centro de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, por no hablar del IBIC. Verdad que es indignante cómo se nos va el talento, cómo se nos va la gente. La detención responde a los nombres, las detenidas, hay que someterlas al escarnio público. Las señoras se llaman Yasmili Bocanegra Ramírez, María Alejandra García Castro, Beatriz Alicia Llanes de Rivas y Beatriz Carolina Rivas Llanes, que se encarga la justicia de juzgarlas de manera plena. Ojalá haya justicia para que sean juzgadas, pero mientras tanto la sociedad también tiene derecho a juzgarlas por esta atrocidad. Ya en los últimos minutos, candidato Falcón propone llevar el salario integral de $75 a $300 en 4 años de mandato. Es verdad que la economía está dolarizada en el país en cuanto a los precios. Es verdad también que sería interesante que nosotros pudiésemos dignificar los salarios venezolanos y pudiésemos llevarlos a mínimas estándares internacionales. Cuando Chávez gobernaba, el salario mínimo llegó a estar en $450 o en $500 mensuales.
Y lo digo porque uno podía agarrar su salario y cambiarlo, aún a pesar del control de cambio. Claro, era artificial porque estaba inflado por la cantidad de subsidios que se generaban en su momento, y eso trae como consecuencia que hoy estemos viviendo lo que estemos viviendo. Pero la pérdida de la soberanía monetaria, la dependencia de nuestra política monetaria hacia el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos al dolarizar, y el hecho de que nos estén vendiendo como una panacea, el hecho de que dolarizando se resuelven los problemas del país. Por el contrario, lo que podría suceder es que más bien agudicemos más y pongamos en más evidencia la realidad. Porque la realidad es que la generación de una dolarización lo que nos pondría es a tener que dolarizar aún más los precios de lo que están dolarizados en este momento de absolutamente todo. Y en ese caso, un salario de $75 o de 300 no alcanzaría, porque cuando hay una economía dolarizada, como por ejemplo con los precios de los productos que son totalmente importados, como es el caso venezolano, en los Estados Unidos, para tú vivir dignamente necesitas no menos de $1.500 mensuales, porque todo se vende en dólares, está dolarizado, y porque los precios que están allá son precios que están ajustados al mercado. Si nosotros dolarizamos, entonces el paso siguiente es ajustarnos al mercado y que los precios de las cosas, como son importadas, valgan exactamente un poco más de lo que cuesta importarlos, porque además no lo vas a vender más barato o a menos precios si vas a hacer un ajuste realmente de la economía. Y eso implica que este espejito por oro que nos están ofreciendo, de decirnos que con $75 y después pasar a 300 vamos a resolver los problemas del país, es tan grave como lo que estamos viviendo hoy, lo que nos ofrece Maduro, en verdad. Qué falta y qué ausencia de propuestas concretas desde el punto de vista de lo económico, que pueden ser realizadas fundamentalmente rescatando todo aquello o parte de aquello que se ha fugado y que se ha robado, y tratando de poner orden. ¿En dónde está el planteamiento de lucha contra la corrupción de Henry Falcón? ¿En dónde están los elementos de discusión ética sobre el manejo de los recursos del Estado? Sería interesante escuchar, ver cómo se compromete algún candidato, tanto, no criticando solamente a Henry, esto lo aplicamos directamente también a Maduro, a todo el que pretende gobernar y todo el que está gobernando. En internacionales continúan las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, un desastre lo que está pasando en Nicaragua. Quisiéramos tener más tiempo para poder opinar sobre esto, pero la semana que viene podremos dedicarle un segmento a este tema. En opinión, los invitamos a leer La inversión de los términos por Tony Rivera Chávez, economista, columnista de Punto de Corte. También invitamos a leer a Javier Viva Santana, el filoso, para no decirle hojilloso porque se sentiría ofendido, el filoso Javier Viva Santana, a través de su columna Infidelidad Política. ¿A quién le será infiel a Javier Viva Santana en su columna, en ese nombre? Nicaragua en crisis, al quedar sin plata de Venezuela, titula su último artículo. Y el otro reciente artículo publicado en la sección de opinión de Punto de Corte, escrito por Enrique Ochoa Antich, MUT, vuelvan caras. En esta discusión sobre votar o no votar, bueno, Enrique está sumado a Henry, coordinando el voluntariado, y bueno, aun cuando no les importa mucho la MUT, dicen ellos, lo que gritan, lo que hacen a gritos es pedirle a la MUT que se incorpore a la campaña de Henry a través del mensaje que genera Enrique en este artículo. Te invitamos a leer la entrevista exclusiva de Punto de Corte a Héctor Navarro, titulado En la izquierda ha habido una gran traición, escrita por Alejandro Ramírez Morón. Y bueno, hasta aquí los acompañamos. Esperamos seguir en contacto a través de Punto de Corte, porque las noticias de la web toman la radio todos los martes de 9 a 10 de la mañana en Punto de Corte Radio.